Hermanos, sigo con mi serie, Disipando las Dudas, consejería 100% bíblica, y le he puesto como título, Lo bueno y a lo mejor lo más correcto. Lo bueno, a lo mejor lo más correcto. Yo he conocido personas, hermanos, que se enojan por las tradiciones que la iglesia tradicional y el mundo nos han inculcado y nos han estado dominando. Pero yo nunca he visto que nos enojemos porque el mundo nos está adoctrinando nuestros matrimonios, porque el mundo está adoctrinando a nuestros hijos y porque el mundo y la iglesia tradicional, no voy a meter aquí el tema de la iglesia, el mundo está definiendo todo lo que es la familia para el cristianismo, hermanos. Sí se enojan de las tradiciones, pero no se enojan del sistema del mundo. Ay, no, el domingo lo impuso la iglesia tradicional. Está bien, a lo mejor sí, a lo mejor no, quién sabe, ¿verdad? Como dicen algunos, pero nunca se enojan, ¿verdad? Porque van y dejan a sus hijos 7 horas con personas del mundo. ¿Por qué no se enojan ahí? ¿Por qué no se enojan? Ahora, no estoy en contra de la iglesia, de la escuela pública. Es un ejemplo, hermanos, del por qué se enojan en unas cosas y no se enojan en otras cosas. Entonces, a veces adoptamos cosas del mundo y definimos todo nuestra vida a la forma del mundo. Hermanos, ¿quién ha definido su vida, su matrimonio, su educación de los hijos 1000% bíblicamente? ¿Quién? ¿Por qué? Porque el mundo ya nos dio el punto de que así debe de ser. ¿Verdad que sí? Pero hermanos, la verdad es que ni uno de nosotros, todos batallamos cuando queremos hacer las cosas más bíblicas, somos atacados por los demás. ¿O no? ¿Sí? Hermanos, hasta ahorita hemos estado hablando de los deberes conyugales. ¿Qué más? El matrimonio, el divorcio, matrimonios mixtos, consejos del apóstol Pablo. ¿Qué más? ¿Se me está olvidando algo, hermanos? La soltería, exactamente, y la viudez, hermanos. Son temas que en el mundo se distorsionan siempre. Pero vamos a darle lectura, hermanos, del versículo 32 hasta terminar. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 7, capítulo 7, versículo 32. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y asimismo, hay de asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así como en cuerpo, como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case,
Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa sería que se quedase así, y pienso que yo también tengo el Espíritu Santo. Hermanos, el apóstol Pablo no termina de dar sus consejos. Tenemos que puntualizar algo muy importante aquí, que de la predicación anterior del domingo pasado y en esta predicación, hermanos, no son mandamientos estrictos del Señor. Son consejos del apóstol Pablo para poder vivir una vida en santidad. ¿Sí? Hay que entenderlo, porque muchos acusan de que, no, pues es que, ¿cuál es la veracidad de la inerrancia de la palabra de Dios? Es que el apóstol bien claro lo dice, que él da su consejo, hermanos, da su parecer en estas situaciones. Hermanos, y venimos hablando de varias situaciones en donde él da consejo, en donde le dice, pues si estás casado, pues no te separes, si estés soltero, no te juntes, no disfrutes, no hagas, como lo vimos la semana pasada. Pero sigue dando el consejo, y en el versículo 32, hermanos, él hace una diferencia y sigue dando su consejo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el versículo 35, dice, esto lo digo para vuestro provecho. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué es? Todo lo que he dicho anteriormente. Pero vamos a ver qué significa del 32 al 34, hermanos. Él hace una observación entre el casado, entre los que están en matrimonio y los que están solteros. ¿Sí? En el versículo 32, después de que dice, quisiera que estuvieran sin congoja, hay un punto y luego sigue su idea. Y luego dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. ¿Verdad que sí? Sí. Y luego también dice, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. Y más adelante dice, y la doncella, hay una diferencia entre la doncella, la viuda y la que está casada. La viuda y la doncella, que es personas que no se han casado, tienen cuidado de las cosas del Señor. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo. Y en el matrimonio dice, para agradar a su marido, y el esposo para agradar a su mujer. Él hace una grande diferencia, hermanos. Y fíjese bien que hay una frase que se repite en estos versículos. ¿Ya la vio? ¿Qué frase es la que se repite en estos versículos? El soltero y el casado, es una frase que dice, tiene cuidado de las cosas. ¿Sí? Y esto significa estar preocupado, estar afanado, en el sentido de su palabra original. Estar preocupado, estar afanado. ¿Qué quiere decir? Que en el matrimonio hay un cierto afán por complacer al cónyuge y a los hijos. Pero en los solteros no existe esa posición. De los casados ya hablamos la semana pasada, hermanos. Pero quiero puntualizar un poquito más en el que hay distracciones del matrimonio, sí, para servir al Señor. Entonces dice el apóstol Pablo, pero el soltero no tiene cuidado más que de las cosas del Señor. Eso es lo que hace el soltero.
Fíjense bien cómo lo dice la versión lenguaje, la Dios habla hoy. Yo quisiera librarlos a ustedes de preocupaciones. El que está soltero se preocupa por las cosas del Señor y por agradarle. Pero el que está casado se preocupa por las cosas del mundo y por agradar a su esposa. Y así está dividido. Igualmente la mujer que ya no tiene esposo y la joven soltera se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas y tanto en cuerpo como en espíritu. Pero las casadas se preocupan por las cosas del mundo y por agradar a su esposo. Hermanos, el consejo para los que están solteros es muy importante. ¿Sí? Es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy en día yo veo más estresados a los solteros que al que está casado. ¿No? Y hay una preocupación en el soltero de muchas cosas. Vamos a ir desarrollando esto. Pero el consejo del apóstol Pablo para usted es: usted preocúpese por las cosas del Señor. Usted tiene más tiempo. Usted tiene más cosas. Usted tiene menos responsabilidades para poder servir al Señor. Eso es lo que le dice a los solteros, hermanos. Y el propósito, hermanos, el versículo 35, el apóstol Pablo explica por qué él da el consejo de que el soltero, o lo que está diciendo anteriormente, tanto en el matrimonio, ¿verdad?, se ocupen de las cosas del Señor. En el que haga Pablo una diferencia entre que el matrimonio están preocupados por el cónyuge, eso no significa que Pablo esté diciendo preocúpense y dejen al Señor. ¿Sí? Eso no está diciendo el apóstol Pablo. Y él explica por qué. En el versículo 35 dice: esto digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pregunta: ¿este versículo es nada más para el soltero o también será para el casado o para el viudo? Hermanos, es para todos. Esta frase es para todo lo que el apóstol Pablo está diciendo atrás. Al parecer Pablo está limitando en un sentido en sus consejos, pero aquí dice: esto no lo digo para extenderlos un tropiezo. Esto no lo digo para ponerlos una carga como legalista, ¿verdad? Dice, este versículo diría así, haciendo un análisis más o menos. Dice: esto digo para traerles un bien a su vida, no para ser legalista o imponerles una carga o limitarlos, sino para un comportamiento decoroso y una posición honrosa, y para que se acerquen al Señor. A.T. Robertson, me gusta porque él es experto en griego, define una frase y dice: esta palabra se define así: para la buena posición al lado del Señor. ¿Qué quiere decir? Para que nosotros reflejemos de verdadmente una vida al lado del Señor. Entonces, el casado y el soltero tienen la misma responsabilidad hacia Dios. ¿Sí? Tienen la misma responsabilidad. El asunto y la diferencia es que uno tiene otras actividades y el soltero tiene nada que hacer. Sí, cierto. Sí, no, sí. Y lo voy a desarrollar. Sí. El soltero, hoy en día se han llenado de muchas cosas y ya me voy a enfocar en los solteros. Y hermanos, surge una pregunta: ¿solteros para toda la vida? ¿Para agradar al Señor?
No, ¿verdad? No es así, el apóstol Pablo no está hablando de eso, pero sí está recomendando a este punto a los solteros. Entonces, lo primero que podemos deducir es que ya seas casado, viudo o soltero, no hay pretexto para entregar tu vida completamente a Dios. No hay ni un pretexto para que tú digas, es que tengo que lavar, por eso no vine al servicio. Es que el niño se quedó dormido, por eso no vine al servicio. Es que tengo que trabajar, por eso no vine. Bueno, estoy usando el tema del domingo, pero hay mucho más cosas, como el leer, como el orar, como el tener esa comunión con Dios, hermanos. Y hermanos, en el soltero, hermanos, ¿en qué está invirtiendo el soltero hoy en día su tiempo? ¿Será igual estos tiempos como el del apóstol Pablo? No, hay una forma diferente en el contexto cultural, histórico y geográfico no. Bueno, también, pero ese no entra aquí. De que es diferente la forma en cómo están las cosas. Pero déjeme decirle que el ser humano sigue siendo el mismo perverso de hace 4,000 años. Y si les hace fuerte, la Biblia habla más fuerte. El hombre es el mismo perverso de hace 4,000 años. Entonces, hoy en día, hermanos, el apóstol Pablo está aconsejando, y más que nada me voy a enfocar en los jóvenes. Está exhortando a los jóvenes a que se comprometan completamente a Dios. Pero hoy en día hay muchos pretextos por los cuales no. Uno de ellos es la escuela. Es que tengo muchas cosas que hacer. Pero en tus ratos libres, ¿qué haces? ¿Hay ratos libres? A ver, los muchachos que están estudiando, ¿hay ratos libres? Entonces, ¿por qué siempre es que tengo mucha tarea? ¿Por qué? Pero eso sí, a los que tienen videojuegos, ay, caray, muchachines, ¿verdad? ¿Leíste tu Biblia? Híjole, es que tengo mucha tarea, ¿qué cree? ¿Sí? ¿En qué otra cosa están invirtiendo su tiempo? Ya lo decía Heather, en el celular, en las redes sociales. ¿Las redes sociales serán malas? Sí. ¿Hasta dónde punto es malo? ¿Hasta qué punto es malo? No son malas. Pero cuando tú estás ya 3 horas. No, hermanos, están. Y el Face están. Pero cuando te preguntan, ¿tienes comunión con Dios? Es que no tengo tiempo, me levanto bien temprano. ¿En qué otra cosa están embobados los jóvenes hoy en día? Bueno, lo voy a tocar más adelante ese. ¿En qué? En la vanidad, hermanos. En la vanidad y en ser exitosos. Sí, y las mujeres jóvenes no se diga, ay, mira la blusita, que mira esto, que mira lo otro. ¿Es malo? No, pero ¿hasta dónde llega a ser un poquito impropio, hermanos? Cuando están enfocados en eso. Estaba viendo una película del rapto. Sí, del rapto. No sé quién sea el autor ni nada. Solamente me llamó la atención. Y en esa película hay muchas cosas en donde pasan 2 jovencitas que según están ahí embobadas que en el vestido, que en la cremita, que en el...
que en el maquillaje y que todo esto y que vamos al manicure y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que no son malas. Pero el asunto es que ahí las reflejaban en que cosa tras cosa, constante estaban en eso. Y los jóvenes los reflejaban en los videojuegos y en el deporte. Fútbol, básquetbol y todo eso, y ahí estaban, y en eso se enfocaban, que vamos a jugar la final y que esto. Y hermanos, yo lo creo, así los voy a decir, cuando un joven dice, yo no quiero saber nada con el Señor. Yo lo creo que un joven esté así hoy en día, y un joven que diga, yo no quiero nada con el Señor. Eso es lo más normal. Pero ¿qué pasa con una persona que se levantó y dijo, yo quiero seguir al Señor? Yo me bauticé y yo entregué mi vida, me bauticé y estoy en una iglesia. Ahí es una grande diferencia de jóvenes, hermanos. Es una grande diferencia. Pero sin embargo, en el joven de la iglesia siempre existen malos pretextos que en los del mundo, fíjense. ¿Por qué será? ¿Por qué será, hermanos? ¿Cuántos estudiantes y jóvenes hay aquí? No levanten la mano. Hay varios, ¿verdad? Hay jóvenes que están enfocados. Eso estoy hablando de jóvenes pequeños, pero vamos hablando de solteros, como dice también la palabra aquí. ¿Qué están haciendo solteros ya grandes? Enfocados en sus trabajos nada más. Y trabajo. Y se enfocan en el trabajo y nada más en el trabajo. Y a salir con mi amigo, con mi amiga, etcétera. Eso no es malo, pero en eso están. Pero ya le preguntas, ¿has leído tu Biblia? ¿Has orado? No. El apóstol Pablo les da un consejo hoy en día. Están preocupados por miles de cosas. Pero el apóstol Pablo les dice, ¿qué les dice el apóstol Pablo? Ustedes no tienen más que estar preocupados por las cosas del Señor. En otras palabras, ¿cuál sería la relevancia para este tiempo? Tú, joven, ya seas joven o soltero o viudo o viuda, invierte bien tu tiempo. Dale prioridad a las cosas que importan más. Y a veces Dios es el que lleva los platos rotos, siempre. Y este es un patrón tanto en los casados y en los solteros. Siempre Dios es el que lleva los platos rotos. ¿Por qué? Porque para todo tenemos tiempo, pero menos tenemos tiempo para ofrecerle a Dios lo que Él necesita. ¿Estoy mintiendo? Si estoy mintiendo, apedréeme, hermano. Hermanos, en hogares cristianos, ¿por qué los jóvenes no tienen interés por las cosas de Dios, aún queriéndose decir que son cristianos? ¿Por qué, hermanos? Los mismos padres que están encargados de la educación y de la formación de los hijos, ¿saben qué les están enseñando? No les están enseñando una vida con una perspectiva hacia Dios. Ellos les están enseñando una perspectiva hacia el mundo, hacia el éxito, hacia lo mejor. Quiero que tú seas el ingeniero más grande del mundo.
Pero como eres mi hijo, tú vas a dar testimonio ahí. Pero pues vemos que no, ¿verdad? Vemos que no pasa eso. Para que un joven empiece a entender, un joven que vive en un hogar cristiano y que ha entregado su vida a Cristo, hermanos, ustedes padres tienen la responsabilidad de pensar en su futuro respecto a Dios primero. No, ya los hicimos abogados, doctores y predicadores y no sé qué tanto, pero no les hemos enseñado lo esencial, hermanos. No les hemos enseñado y dado el ejemplo hacia Dios. ¿Por qué muchos jóvenes hoy en día que se dice ser cristianos llegan a la adolescencia y se van de la iglesia? Porque los padres no entienden que ellos deben de aconsejar a sus hijos a tener una perspectiva hacia Dios. Y en segundo término, hermanos, su escuela, hermanos. Pero parece ser que el mundo nos ha marcado el estatus, ¿verdad? El mundo nos ha marcado el estatus. ¿Y Dios? Padres, ¿dónde está? Mire, y esto es algo de mí, hermanos, ¿sí? Yo no soy un promovedor de escuela en casa, hermanos, ¿sí? Pero a los que dan escuela en casa, entendiendo cuál es la responsabilidad para sus hijos, ¿qué creen que dicen los demás? ¿Les dirán algo sabio respecto a la Biblia o respecto a lo que el mundo ya determinó? ¿Qué le dicen a los que estudian escuela en casa, hermanos? Óigalo bien, no soy un promovedor de escuela en casa, hermanos. Pero ¿qué les dicen? Eso me ha tocado escuchar a mí. ¿Qué nos dicen? A ver, los que dan escuela en casa. Los encierran en una burbuja. ¿Qué más? ¿Cómo van a llegar a esa edad? Este comentario que dijo Josué es el que más me retintinea aquí en la cabeza. ¿Sí? ¿Cómo van a poder llegar a hacer algo? ¿Cómo? Bueno, ¿para qué estás preparando? ¿Para que le den prioridad a Dios o le den prioridad al mundo? Hermanos, estamos dejando que el mundo adoctrine a nuestros hijos y no estamos haciendo nada. Nos quejamos de las tradiciones que nos ha impuesto la iglesia tradicional, pero no nos quejamos de lo que el mundo nos está definiendo. ¿Sí? Y no estoy queriendo decir que usted saque su escuela a su hijo de su escuela pública y le dé escuela en casa, sino que se ponga a hacer su trabajo para enseñar a sus hijos, ¿verdad? Para que en el tiempo de solteros ellos entiendan la prioridad de que es Dios a quien tenemos que servir. Aún yo cumpla mi carrera o saque mi carrera, o que ellos saquen su estudio, ellos sepan glorificar a Dios. Pero si no lo hacemos, muchos jóvenes no lo entienden. A lo mejor jóvenes que se convierten a Cristo es la posición diferente, ¿verdad?
jóvenes o solteros que se convierten a Cristo están en una posición diferente. ¿Verdad? Sí están en una posición diferente. Están en la posición de que ellos se adaptan. Pero aún ahí el consejo es: no te enfrasques en tu trabajo. Completamente, dale su tiempo a Dios. No te preocupes. No te preocupes por lo que viene. Hermanos, ¿en qué están preocupados los solteros? Ahora estoy hablando ya de grandes. ¿En qué están preocupados los solteros? ¿Con quién me voy a casar? ¿Tendré mi casa o no tendré mi casa? ¿Quién va a ser? ¿Con quién va a ser mi esposo o a quién va a ser mi esposa? Y a veces voltean a ver pues es que los varones dicen, es que no hay mujeres, ¿verdad?, de mi edad para hacer una relación. O voltean los hombres, no hay mujeres para hacer una relación. ¿Sí? ¿Sí se piensan eso? O a lo mejor estoy yo alucinando, hermanos, algo. ¿En qué más están enfocados los solteros, hermanos, ya grandes, que trabajan? En disfrutar su dinero, viajar. Sí, eso es cierto también. En disfrutar la vida, dice, vamos a disfrutar la vida. Pero nunca tomamos en cuenta a Dios. ¿Verdad? Hermanos, hay una cosa muy importante, hermanos, que yo quiero decirle a los padres que tienen hijos cristianos, y quiero puntualizar más en este punto. ¿Cuántos de ustedes están enseñando ya a sus hijos en todos los temas? Hermanos, venimos hablando del matrimonio, venimos hablando de las relaciones conyugales, venimos hablando de los solteros, de los matrimonios mixtos. Hermano que tienes hijos cristianos, ¿qué estás enseñando? ¿Ya estás enseñando a tu hijo en todos los temas? Hermanos, tiene que ver desde la sexualidad, en la pubertad, hermanos, en las emociones. ¿Sí? ¿En qué más? En cómo procede el mundo. ¿Estás enseñando en estos temas a tus hijos? Hermanos, en estos temas, los jóvenes que crecen en un hogar cristiano llegan a este punto y todos esos temas los ven un tabú. En casa, no afuera de casa. ¿Sí? Porque déjeme decirle que todos los jóvenes, nuestros jóvenes, aprenden todos esos temas en el mundo. Allí lo aprenden. En base a testimonios, hermanos, no de aquí, sino de otros hermanos, que pasaron su adolescencia y vivieron en lugares cristianos, ¿saben qué pasa? Vivían una doble moral. En la calle sabían todo. En casa, no, yo no sé nada. ¿Por qué tocas ese tema? Es muy fuerte. ¿Sí o no?
Pero estamos dejando que el mundo nos adoctrine a nuestros hijos. Y en estos temas que hemos tocado en la carta de Corintios, ni siquiera hablamos una palabra, hermanos. Varón, que tienes hijos, es el tiempo de que le empieces a enseñar. Pero hermanos, el enseñar no es esto. Te prohíbo que veas pornografía. Eso no es enseñar. Te prohíbo que esto y lo otro. No, eso no es enseñar. Enseñar, hermanos, es cuando verdaderamente le dices: hijo, siéntate. Mi hijo, no puedes ver pornografía. ¿Por qué, papá? Porque la pornografía primeramente es un pecado delante de Dios. ¿Pero cómo? Sí, mira, le das los argumentos bíblicos, hermanos. Y le dice: tú debes de mantenerte al margen de eso. ¿Por qué? Te puedes hacer un adicto a la pornografía. Te prohíbo que tengas novia. Hijo, no es el tiempo de que tengas novia. En su tiempo vas a tenerlo. Pero nosotros, hermanos, tenemos que empezar a enseñar realidades, hermanos. Realidades. Por eso muchos jóvenes llegan a un punto y están con doble moral, hermanos. ¿Cuántos hemos pensado esto, hermanos? Qué bueno. Todos estos temas que hemos visto en Corintios no son un tabú, son realidades. Prepara a tu hijo y a tu hija para estas cosas. Yo recuerdo, hermanos, mi pastor, él nos platicó, no sé, Humberto, si estabas tú ese tiempo, pero él nos platicó que él, antes de que en la escuela entraran a ese tema, él se sentó con sus hijos varones, él y la esposa con sus hijas, y hablaron de ese tema, ¿sí? ¿Para qué, hermanos, es importante que se hablen esos temas? Las emociones en la soltería, hermanos, las emociones en la soltería son diferentes a las del matrimonio. ¿Sí? En la soltería, y estoy hablando en general, tanto jóvenes como grandes, son diferentes. ¿Por qué? Porque son vivencias diferentes. Ya para aterrizar este punto, si tú crees que tu hijo no sabe esos temas, lo sabe más que tú. Sí, en serio. Sí, no hay escuela pública que se tape la boca. ¿Saben dónde yo vi por primera vez pornografía? En la escuela. Ahí yo vi pornografía por primera vez. ¿Saben dónde escuché de relaciones sexuales? En la escuela. Entonces, hermanos, tenemos una grande responsabilidad de estar enseñando a nuestros hijos con paciencia, hermanos. Enseña, no impongas. Enseña, no impongas. El sí. Hermanos, los jóvenes
tienen que acomodar los jóvenes que han entregado su vida a Cristo. ¿Cuántos hay jóvenes que han entregado su vida a Cristo aquí? 3, 2, 3. Ustedes no tienen todo el tiempo del mundo, hermanos. ¿Y los que están trabajando? ¿Cuántos hay? Varios, ¿verdad? Ustedes tienen también más tiempo que el casado. El apóstol Pablo dice: preocúpate más por las cosas de Dios. Y en Mateo 6, 33, dos versículos como el 26 al 33, dice Cristo: mas buscar el reino de Dios y su justicia, y todo será. ¿Pero qué es más importante? Pues llévense ese consejo junto con el del apóstol Pablo. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? ¿O no? Otro punto en esto de los solteros. ¿Por qué empecé diciendo solteros todo el tiempo? No. Una cosa que tiene que ver los solteros que están dentro de la iglesia es ver con quién se van a casar. Ya sea hombre, sea mujer. ¿Sí? Porque una de las dos grandes decisiones en la vida, ¿sí saben cuáles son? La salvación y quién va a ser tu cónyuge. ¿Sí? Jóvenes solteros, Pablo no les prohíbe casarse. Les está invitando a que inviertan también su tiempo para Dios. Pero si que se quiere casar, tiene que ver con quién se va a casar. Decía un amigo mío y me decía: oye, hermano, ora por mi ayuda idónea. No quiero que ores por mi carga idónea. Y me dio risa porque, hermanos, jóvenes que quieren casarse, primeramente, que quieren empezar una relación, tienen que empezar a ver que el matrimonio es un paso al el noviazgo es un paso al matrimonio. Aunque ahorita los jóvenes ahí digan: mira, me gusta fulana, o las jovencitas me gusta sutano. Está bien, son emociones de jóvenes y adolescentes. Pero, hermanos, cuando son pasos para ser un hecho, tienen que fijarse quién es la indicada o el indicado. ¿Qué pasa si un joven tiene llamado al pastorado y se casa con una persona que Dios no tenía para él? ¿Sabe qué va a pasar? Porque puede pasar o no. ¿Sabe qué va a pasar? Va a tener que trabajar con su esposa muchísimo para hacerle entender que él tiene un llamado de Dios. ¿Sí? Cuando yo me iba a casar, hermanos, yo le dije a mi esposa: mujer, yo tengo llamado. Yo tengo llamado. ¿Quieres? Si no, ahí muere. Sí, en serio, ¿sí o no? Ahí está ella, que se los diga. ¿Quieres? Dice: sí, sí entiendo. Sí sé lo que es eso. Sí, pero a veces no entienden qué es vivirlo en carne viva, ¿verdad? Bueno, entonces, jóvenes, tienen que ver bien y pedir a Dios dirección para su matrimonio, ¿sí? Tanto la mujer como el hombre.
Porque si no deciden y esperan el tiempo de Dios, se van a equivocar, hermanos. Y se van a topar con un hijo del diablo o con una hija del diablo. Y les va a hacer su vida, hablando dentro de la iglesia, hermanos. ¿Ah? Pues esperemos los ancianos hagamos algo ahí, ¿verdad? Entonces, joven, tienes el tiempo para dedicarte a las cosas del Señor. Hermanos, seguimos adelante en Corintios. Del versículo 36, hermanos, versículo 36, 7:36, rápido. Dice: pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así se haga, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen. Bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, el que no la da en casamiento hace mejor. Hermanos, estos versículos son una controversia. Igual que los de la semana pasada, es más, hermanos. Hay 4 interpretaciones a estos pasajes. 4. ¿Sí? 4 interpretaciones a este pasaje. Yo estudiando, hermanos, ¿verdad? Estudiando. Bueno, les voy a decir primero 2 de las que vi. Una es de la que Pablo está aconsejando a un papá. Pero antes de eso, déjeme explicarle un poquito de lo que se hacía en ese tiempo. En ese tiempo los matrimonios, hermanos, no eran como ahora en este tiempo. En aquel tiempo los matrimonios se daban por arreglo, ¿sí? Ya sea por un pacto, por dinero o por alguna otra cosa. El papá decidía con el papá de otro, de joven o jovencita, arreglar ese matrimonio, ya sea por juntar 2 familias prestigiosas o porque tuvieron un convenio económico, ¿sí? Era muy diferente como ahora en estos tiempos, ¿sí? Y el apóstol Pablo, una de las que yo vi, y de verdad yo vi el texto, no sé, ahí vamos a ver las demás, es que Pablo le está dando la opción a quien ha hecho un pacto de esos, ¿sí? También se daba en el que una persona decidía dejar a su hija sin casar, por alguna razón, ¿sí? Por alguna razón. La verdad es que es muy limitada la información hacia esto. Pero el apóstol Pablo, una de las definiciones de las interpretaciones es que Pablo está dando la opción al papá que ha entregado a su hija para que no se case, que tenga un poquito de compasión hacia ella si ella quiere casarse. Ahora, usa el término que ya pase de edad. ¿Qué quiere decir? En esta interpretación dice que si el padre que ha decidido consagrar a su hija la ve sufriendo porque ella quiere casarse, el apóstol Pablo le dice, pues que se case, no peca, pero al mismo tiempo le dice, pero si quieres guardarla así, haces mejor, ¿sí? Esa es una de las interpretaciones. Otra de las interpretaciones, hermanos, que se le da a estos versículos son que no habla del papá, sino que habla de su hija virgen, está hablando de su prometida. ¿Sí? Habla de que cuando vamos a ver el texto, ¿cómo dice? Si alguno piensa que es impropio para su prometida, en el versículo 38, que pase ya de edad,
es necesario que así se haga, que haga lo que quiera, ¿verdad? No peca y que se case. ¿Sí? Esa es otra de las interpretaciones. Las estoy resumiendo porque son muy largas, hermanos. Otra de las interpretaciones, y esta la veo con William MacDonald. Él da esta interpretación, habla de esta interpretación. La otra interpretación es que si alguno tiene una persona si alguno está comprometido con una mujer y la mujer está sufriendo por las pasiones, ¿sí? Está sufriendo por las pasiones de la sexualidad, como hablamos predicaciones anteriores, y dice que si el prometido ve que es impropio, que se case. ¿Sí? Que se case. Que no le hace. Pero también que si tiene esa continencia, él de soportar, él o ella de soportar, pues que no se case. ¿Sí? Esas son 3 interpretaciones. Cuando yo estaba estudiando, hermanos, la verdad es que yo no vi las otras 2, yo vi la primera, hermanos. Yo vi la primera interpretación. Y John MacArthur está en la misma posición. William Barclay, otro comentarista, está en la misma posición. Y otros comentaristas están en la misma posición. Pero yo no me voy por lo que digan los comentaristas. Yo tengo que entrar al texto, hermanos. ¿Sí? Yo no vengo a decirles lo que dice el comentarista. Yo entro al texto. Y la verdad es que en este texto, en estos párrafos, estoy en la primera interpretación, hermanos. ¿Sí? A lo mejor necesita uno más luz para llegar a los otros, pero yo no vi en el término griego su prometida, la verdad. Yo no vi en el término griego, cuando dice su hija virgen, no vi su prometida. ¿Sí? Aún A.T. Robertson también está en esa posición. Y él tampoco define como su prometida. ¿Sí? Hermanos, es muy ambiguo este versículo. Hay muchas cosas que se dicen. Hermanos, pero bueno, eso está aquí. Eso está aquí en la palabra, pero tenemos nosotros que sacar una aplicación para nuestras vidas. ¿Sí? ¿Cuál sería una aplicación? Si nosotros nos vamos para la primera interpretación, ¿qué aplicación es para nuestras vidas? Si nos vamos a la tercera aplicación, ¿qué aplicación hay para nuestras vidas, hermanos? Esa es la pregunta. ¿Y la contestamos? Tenemos que contestar, hermanos. ¿Sí? En estos tiempos, hermanos, no existen esas cosas culturales de arreglar los matrimonios. Creo que han desaparecido cerca de unos 15 años atrás, porque yo me acuerdo cuando estaba joven de cosas que se oían al respecto. Pero ya en estos tiempos no vemos el arreglo de un matrimonio con otro matrimonio. ¿Verdad que no? ¿O sí? ¿Sí? No vemos. ¿Sí? No vemos el matrimonio. No vemos arreglos de matrimonio. Pero hermanos, la aplicación para eso es que, bueno, tu padre, tienes que ser muy sabio para ver a quién le vas a entregar a tu hija. Les domina la ambición y casan a su hija con el más rico que creen que es el más bueno y resulta que no. Sí, voy rápido en este punto porque hay muchas cosas en esto.
Lo que sí veo en este tiempo, sí es cierto, le atinó a la hermana, pero lo que primero voy a decir es que tú, padre, que vas a dar a tu hija en casamiento, tienes que fijar, dentro de la iglesia, tienes que fijarte bien quién es el candidato, el que va a agarrar a tu hija o a tu hijo. Uy, pues qué radicales. Ok, ¿quiere ver a su hijo sufriendo? Déjelo que se case con una del mundo. ¿Sí? ¿Quiere ver a su hija sufriendo? Déjela que se case con un cristiano que no es comprometido. ¿Quiere ver a su hijo o a su hija no sufriendo económicamente? Búsquele un esposo de billetes. Ese era el punto que busque. Pero, ¿sabe qué? No lo haga. Porque eso sería ambición. ¿Sí? ¿Saben qué es lo que se usa ahora en este sentido? Es, ay, es panadero. Ay, no. Ay, trabaja en la coca. ¿Eso qué, hermanos? Es un hombre consagrado, es una mujer consagrada, eso no tiene nada que ver. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, una hija de una persona que me enseñó a hacer pan, una de sus primas, así la menospreció. Sí, así menospreció a esta persona porque se casó con una persona que es panadero. Y le dijo, ay, no. Pero eso no es, hermanos. Tú no tienes que ver. ¿O será importante ver que el hombre tenga la economía? Hay que ver, hermanos, que ese hombre sea responsable, tenga su trabajo y que de verdadmente le va a responder como mujer y como esposa. ¿Sí? ¿Cómo ven, hermanos? Pero eso es algo muy importante porque también, hermanos, hay cada cosa, hermanos, en cristianos. Ay, es bombero. Ay, acordé de tu papá, José. No te creas, no, ¿verdad? Pero, hermanos, ¿a poco no son menospreciativos hacia las personas? Porque no tienen un estatus económico elevado. Dicen, ¿cómo te vas a casar con ese muerto de hambre? ¿O cómo te vas a casar con esa? No, dentro de la iglesia, hermanos, no debemos de estar definiendo cosas así. Tenemos que estar viendo el estado espiritual de la persona del que se va a casar con nuestra hija o nuestro hijo, hermanos. Eso es lo que nosotros tenemos que estar viendo, no en tonterías que el mundo nos ha impuesto. ¿Sí? Pero parece ser que vamos por lo que el mundo nos define. No, hermanos, tampoco tenemos que decirle, tú tienes que ser doctor para que tengas mucho dinero. No, hermanos. Quitemos todos esos conceptos de arreglar los matrimonios de nuestros hijos, que dejar que la gracia de Dios obre. Solamente tenemos que observar quién es ese candidato y quién es esa candidata al matrimonio. ¿Sí? ¿Cómo ven, hermanos? Regresamos, hermanos, a Corintios para terminar rápido. Versículo 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive,
Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se queda así. Y pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo termina con un argumento muy bueno, hermanos. Muy buenos. Y él dice que el que se quiera volver a casar, y este punto, hermanos, hoy en día también está mal interpretado. ¿A quién ha escuchado el tema el cristiano y las segundas nupcias? ¿Quién lo ha escuchado este tema, el cristiano y las segundas nupcias? ¿Sabía que en el cristiano no hay segundas nupcias? ¿Por el divorcio no hay segundas nupcias? Aunque hay dos posiciones en eso, ¿sí? Hay dos posiciones en las segundas nupcias para el cristiano. Como dice, una por fornicación, ¿verdad? Como dice Cristo, y como dice Pablo, por abandono, ¿verdad? Esos son. Pero otra es donde Cristo ni siquiera da un punto para el divorcio, menos para las segundas nupcias, con la separación. Las segundas nupcias, o el que se quiere volver a casar, solamente tiene que ser cuando su cónyuge muera. No voltee a ver a su esposa así como de: vamos a ponerle algo ahí en la comida, ¿verdad? Para librarme. No. O como Josué nos comentaba de un predicador, ¿verdad? Que decía: pues primero cometo asesinato y luego me vuelvo a casar. Hermanos, las segundas nupcias o el segundo matrimonio por causa de la muerte de un cónyuge son permitidos, hermanos. Hay un pastor, no sé si todavía viva, llamado Chris Richards. No sé si es él o su esposo o su hijo, no recuerdo bien. Estaba tratando de recordarlo, pero su cónyuge murió. Y fue atacado tanto por haberse casado de nuevo. Y yo decía: ¿pero por qué lo atacan? ¿Eh? Bueno, ¿verdad? Y ahí ya me corrigió la hermana. Pero bueno, aún haya sido por el tiempo, hermano, ¿qué le impedía casarse? No. Aunque sea. ¿Qué pasa cuando los saduceos llegan con Cristo? Que no hay resurrección. ¿Qué pasa con el esposo que se casa y luego se vuelve a casar? Que su cónyuge muere, pues dice, el hermano le da familia. Y si muere el esposo, pues se casa con la siguiente. Pues ahí ni quien le debata, ¿verdad? Es Cristo. Pero es lo mismo, hermanos, muriéndose uno de los cónyuges, hermanos, las segundas nupcias son permitidas. Así es que alguien está viudo y no se ha consagrado o dado voto de quedarse así hacia Dios y quiere casarse, cásese. Adelante. Pero hermanos, ahí le va, el apóstol Pablo es muy listo. ¿Y qué cree que le dice al que se casa? Dice en el 39, después del punto y coma, la coma, dice: libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Quiere decir que esas segundas nupcias no son con una del mundo, ni con uno del mundo. Esas segundas nupcias son con otra que es viuda, que es cristiana o que es cristiano. Sí, así se puede dar el matrimonio.
Nunca, mira, pues está sola la mujer, pues está conociendo al vecino, hay que darle la oportunidad. No. No. Pablo dice que déjalo digo textualmente, con tal que sea en el Señor. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hacemos nuestras doctrinas nosotros mismos? Hermanos, ciertamente la muerte nos desliga de la ley del matrimonio, hermanos. ¿Sí? Solamente la muerte, no en vida. Solamente la muerte. Porque hoy en día pues dicen, ay, pues me divorcio, me vuelvo a casar, me divorcio, me vuelvo a casar, me divorcio, me vuelvo a casar. ¿Conocen a alguien que se ha casado 3 veces siendo cristiano? Yo sí. Mis hermanos también. 3 veces. No, hermanos, eso no es. Eso no es. Al menos que su cónyuge muera. Pero eso no quiere decir que lo va a envenenar o le va a provocar un accidente. Dice Romanos 7:2, hermanos, Romanos 7:2 rápidamente. ¿Qué dice Romanos 7:2, hermanos? Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se une a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces, hermanos, voy a tomar el punto, como mi hermana decía, se criticó a este hombre por el tiempo, pero nada le prohibió, al menos que haya asesinado a su esposa por eso, ¿verdad? Entonces, hermanos, quitémonos esas doctrinas que tenemos en nuestra propia mente, hermanos. ¿Sí? Muy bien, regresamos a Corintios, hermanos. Y el apóstol Pablo termina con una ironía. Y luego él dice, pero a mi juicio, le dice a la viuda, más dichoso sería que se quedara así. ¿Sí? Bueno, si se quiere casar, cásese. Pero si no se quiere casar, pues no se case. O considérelo, mejor ya no se case. ¿Verdad? Pablo le está diciendo, pues ya no se case. Quédese así. Y dice, en el último, después del punto y coma, dice, y pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios. ¿Qué querrá decir esa frase, hermanos? Y se las dejo y se las voy a decir porque Humberto va a entrar un poquito al tema ese. Muchos estaban desvirtuando al apóstol Pablo de su apostolado en la iglesia de Corintio. Muchos estaban desvirtuando su apostolado. ¿Qué le estaban queriendo decir? Ay, Pablo, tú estás cerrado, tú no eres nadie. Y Pablo dice, bueno, yo doy mi consejo. Y luego dice, pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios. ¿Verdad? Yo puedo dar mi consejo. Él tenía una autoridad apostólica, pero nosotros tenemos una autoridad bíblica. Y nuestro consejo viene de la Biblia. ¿Verdad que sí? Pero con eso les dejo este punto. Ya se desarrollará más adelante. Vamos a hacer una oración, hermanos.